Hacia adelante. Dice así Marcos 7:1, lo leemos en el nombre de Jesús. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron entonces los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. En principio leemos hasta allí. Y acá tenemos, como otra de las tantas prédicas, mensajes o sermones anteriores, a Jesús junto con fariseos, junto con algunos, en este caso, escribas, que se acercan, y en este caso se acercan a ver cómo se relacionaban los discípulos de Jesús conforme a la tradición oral que recibían en aquel tiempo. Creían también no solamente la ley ceremonial, la ley como la ley moral, la ceremonial de la palabra de Dios, o sea, todos los mandamientos que había enviado Dios por medio de Moisés, sino creían también que había una tradición oral que se había pasado, obviamente oralmente, valga la redundancia, y conforme a esa tradición oral, estos escribas y estos algunos fariseos lo que buscaban eran señalar a Jesús y señalar a sus discípulos porque no estaban viviendo conforme a esa tradición. Entonces, de ahí es que viene la parte que de ellos que se narra, por ejemplo, ellos le decían a Jesús, ¿por qué volviendo de la plaza, dice, el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Quizás hasta lo escuchás hoy y decís, y es obvio, sería lógico. Pero tiene una profundidad mucho más grande. Entonces en el 5, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y lo interesante de esto es que yo sé que quizá nosotros, ya por lo menos conociendo un poco las Escrituras, conociendo al Señor, ya habiendo leído cantidad de veces, quizá, y espero que lo hayan hecho ustedes, por lo menos los que tienen un poco de tiempo razonable siguiendo a Cristo, lo habrán leído 1000 veces y capaz les parece cosa obvia que Jesús responda así frente a una pregunta, diríamos entre nosotros con picardía de parte de los fariseos y de los escribas, ¿no? Esa pregunta que está tratando de, si lo habla más coloquialmente, tirar verde para, ¿no?, agarrar maduros. O sea, ellos quieren en realidad ver otra, quieren señalar la falta, quieren que Jesús le dé una respuesta que ellos creen no le va a poder dar de manera legítima. Y Jesús responde de una manera que para mí es, obviamente, el Señor Jesús es Dios, entonces solamente puede venir de Dios ese tipo de respuesta a una pregunta, y la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta que están haciendo. Pero la respuesta que Jesús le está dando es más profunda que la pregunta que le está haciendo. ¿Me entienden? O sea, están preguntando algo y Jesús no le está respondiendo directamente lo que están preguntando, sino que le responde con mayor profundidad a lo que están preguntando. Lo que preguntan es legítimo a simple vista, parece hasta normal o hasta lógico en su tradición.
Y lo que querían era ver justamente por qué, supuestamente, seguidores de este Mesías que aparece ahora, ¿por qué no se lavan las manos conforme a la tradición? ¿Por qué no lavan vasos? ¿Por qué no lavan lechos según la tradición y comen con manos inmundas? Y Jesús no le responde nada más ni nada menos que una palabra bastante profunda. Hipócritas. Y esta palabra hipócrita, quizás alguno ya lo sabe, quizás alguno no, y si no lo va a aprender hoy. Escrita acá, en realidad, en ese momento en el que se escribe, en ese tiempo en el que se escribe, esa palabra había tomado un sentido, pasó a ser significaba expresar en realidad o hablar, pero luego la adoptaron los actores de teatro en esos tiempos. Entonces la palabra pasó a ser un sustantivo que indicaba a aquella persona que finge ser alguien que no es. Un actor de teatro en ese momento era un hipócrita, porque fingía ser alguien que no es. De ahí se lleva a que esa palabra se use justamente para señalar al tipo de persona que finge ser algo que no es. Y ahí es que Jesús responde con esto, nada más ni nada menos, a lo que le están preguntando. ¿Por qué no se lavan las manos conforme a la tradición? Y él le responde, hipócritas. Ellos sabían muy bien lo que significaba hipócritas. Porque nosotros tendemos a ofendernos cuando escuchamos ese término, pero quizá ni siquiera lo entendés a cabal juicio. Capaz que escuchás sos un hipócrita y lo primero que te ofendés es porque es algo malo eso. Eso quiere decir que yo estoy mintiendo. No solamente mintiendo, quizá peor aún, ¿no? Estás sosteniendo una mentira porque estás fingiendo ser algo que no sos. Reaccionando, respondiendo, hablando de una manera que no es realmente la que sos verdaderamente. Me pasa cuando escucho personas que hablan con personas que tienen autoridad y de repente cuando está esa persona parada cambian totalmente la forma de expresarse. Fingen porque no saben cómo parársela. Si bien la persona que tiene autoridad merece respeto en sí misma por ser una persona de autoridad, la persona no cambia, si cambia su comportamiento, su voz, su forma de expresarse, su tono, su mirada, su gesto, absolutamente cambia todo, está fingiendo algo que no es. Y a eso es lo que se refiere Jesús con esto a ellos. Nada más ni nada menos. Ahora yo quiero que ustedes presten atención, porque él dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñando como enseñanzas que fueron enviadas por Dios, mandamientos de ustedes, no de Dios. Y vas a ver que en realidad quizás aparezca alguna ilustración, alguna analogía que les pueda compartir para tener una idea de eso, pero lamentablemente, en principio hago este paralelo rápido y volvemos al texto para no irnos del tema. Tendemos muchísimas veces nosotros a colocarnos nosotros o colocar a otros mandamientos nuestros, que no son doctrina específicamente, ¿no? No es palabra de Dios, sino que nosotros tomamos la palabra de Dios, acondicionamos un poco la palabra de Dios, le damos una importancia mayor a cómo quiero que sea y eso impongo o me impongo muchas veces, ¿no? O sea, creo que eso nos pasa a todos en alguna medida mayor o menor cuando podemos estar un poco distraídos o tendemos a tener esta debilidad. Ahora, de estos 7 versos que si bien Jesús cita al profeta Isaías, mostrándoles que el cumplimiento de lo que Isaías decía respecto al pueblo, y nada más ni nada menos a estos principales, ¿no?, fariseos y escribas de ese momento, cuando Jesús responde, creo que es uno de los corazones de este momento, ¿no? Creo que ahí está una de las partes más profundas de este texto. Porque lo que él responde no es una leve exhortación o un leve diagnóstico a la persona. Jesús les está diciendo hipócritas. Es como si a una persona que vos la vas a ver y la ves robar, le vas a decir, sos un ladrón. No, lo que pasa es que lo dice porque sos un ladrón. Eso es la definición a tu acción y a tu persona por la acción que cometiste. Y Jesús jamás fue suave cuando tuvo que señalar el pecado.
marcar el pecado y marcar al pecador, no el pecado. Ay, eso es una hipocresía, pero te sale porque sos malo y vos no querías ser malo, naciste así. No, Jesús dice, sos un hipócrita. Tu personalidad es de una persona hipócrita. Ahora, Jesús empieza a expresarles el por qué Isaías profetizó que el pueblo de labios honraba y su corazón estaba lejos de Dios. En el 8 hasta el 13, más o menos vamos a leer, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, y esto lo conocemos todos, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas. Hasta ahí, ¿qué les está diciendo? Bueno, ustedes hacen esto. El corbán era justamente lo que está diciendo. Las personas tenían esa oportunidad, vamos a decir, de decir, yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre porque está en una situación que ya no se puede sostener por su edad avanzada, por su enfermedad, y la palabra de Dios me llama a honrar a mis padres. Y voy a hacer una acotación para que algunos se queden tranquilos. No es meterlo a vivir en tu casa si está bien. Es cuando realmente la persona está mal y ya no se puede sostener a sí misma. Vos tenés que honrarlo, que es sostenerlo hasta el final de tu día con todo lo que vos puedas. Ahora, ¿qué pasa con esto? Las personas querían zafar, hablándolo como nosotros, de esta realidad de tener que encargarse de las necesidades de sus padres y sus madres. ¿Y qué decían? Bueno, la tradición decía que lo que vos tenías era una ofrenda a Dios, ya no tenías que ofrendar lo que tenías a tu padre o tu madre porque ya estabas ofrendando a Dios. Y quedabas libre, ¿no?, de tener que poner tu dinero, tu tiempo, tus horas en tu padre y en tu madre, que era la ley. Entonces ellos decían, ustedes hacen que las personas pequen al colocar esta tradición por encima de la palabra de Dios. Llevan a las personas que se justifiquen en una tradición para no tener que hacer lo que es correcto. Honrar a sus padres y a sus madres. ¿Lo honramos? Sí, hay que honrarlo, sí, en todo tiempo, sí, en todo tiempo. Pero en este caso particular, la honra apuntaba a esos momentos en que había que hacerse cargo de ese padre o esa madre que ya estaba invalidado para sostenerse por sí mismo, sustentarse por sí mismo. Entonces muchos trataban de quitarse esa responsabilidad justificándose en la tradición corbán. O sea, lo que tengo es ofrenda a Dios. Entonces no tengo más nada, no puedo ayudarte. Y eso es lo que buscaban hacer. Ahora, esto se los explica Jesús a ellos para que ellos sepan de qué manera estaban pecando, cómo infringían la ley. Y obviamente les está demostrando que su tradición no está por encima de la palabra de Dios. Por eso les dijo hipócritas. Ustedes están fingiendo y llevan a otros a fingir una vida que no es la verdadera. No están viviendo conforme a la palabra de Dios. Y que fíjense esto, que hoy lamentablemente tenemos muchas personas que pecan en esto y lugares como, ¿no?, iglesias donde tienen líderes que lamentablemente hacen eso. Que llevan a vivir a sus discípulos, a sus oyentes, vidas que caminan en la tradición de ese lugar y no conforme a la palabra de Dios. Les hacen creer que viven una vida conforme a la palabra de Dios, pero viven conforme a la tradición o cultura del lugar en el que se congregan. Por ejemplo, como ya sabemos, ¿no?, en algunos casos, dejando la vida ahí adentro, su dinero, su tiempo, su familia, perdiendo todo por hacer de sus vidas una devoción al líder del lugar o al líder del momento. Entonces, lamentablemente, esas personas creen estar viviendo agradando a Dios y están viviendo bajo una tradición impuesta que anula la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Así tenemos un montón y un sinfín lamentablemente, de malas enseñanzas. Y ya pasaba en aquel tiempo, en
en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué hace Jesús en el 14? Dice, y llamando así a toda la multitud, le dijo, oigan todos y entiendan. Y ahí viene el otro, el 15 es el que, el nervio neurálgico de acá de este texto. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. No hay nada que entre en el hombre que lo pueda contaminar. Ahora, lo que sale de él, eso sí contamina al hombre, y eso es contaminados, es el título que le doy a este mensaje hoy, o contaminado, que es lo que Jesús enseña. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, y si lo vemos naturalmente decimos Jesús se equivocó, porque en realidad sí, según lo que comas, si come lo comas, si no está limpio, pero Jesús no estaba apuntando a esa realidad natural, sino a la vida espiritual. Verdaderamente a la vida espiritual. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Seguimos 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea que se fueron, la multitud se alejaron de la multitud, entraron a la casa, y los que estaban a su alrededor, los discípulos, le preguntan sobre esta parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. En nuestro caso, inodoro, en el mayor de los casos, a no ser algún bar de años de añejo que todavía tenga letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. ¿Vieron que ahí no está él invalidando la tradición? Ni siquiera eso, estaba limpiando los alimentos. Mientras les está explicando por qué les dijo eso a los fariseos y a los escribas. Dice el 20, pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y va un poquito más profundo y explica un poco más. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Así que el corazón piensa, a no ser que el corazón y la mente sean lo mismo. Y el corazón y la mente, si piensan y si sienten, son parte del espíritu. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Acá Jesús expone, son 13 manifestaciones del corazón pecador. 13. Pero lo que Jesús hace énfasis, y para mí eso es lo de lo que hoy quiero podamos conversar, compartir, reflexionar, que es importantísimo, que no les está diciendo, porque si bien tiene influencia, no le está diciendo, el problema es el entorno. Tu problema son las juntas. El problema es dónde frecuentás. El problema es dónde estás parado. No. Si bien nosotros estamos llamados a cuidarnos, ¿verdad? A ser sabios con nuestras decisiones, el problema está dentro de nuestro y es en el corazón. En el corazón. Porque en el corazón es que Jesús dice, desde el corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Miren lo que sale también, los adulterios, las fornicaciones. Vos decís, pero esas son acciones. Sí, pero ¿de dónde salen? Del corazón. No salen de otro lado, salen del corazón. No salen de afuera, salen del corazón. Salen y nacen de un corazón que por naturaleza caída está depravado.
y crece y vuelve a crecer esa maleza, vuelve a crecer esa ortiga, vuelve y vuelve a crecer, algo que constantemente tenemos que buscar matar. Fíjate que son 13 las que nombra Jesús, todas hacen y apuntan hacia áreas diferentes. Por ejemplo, y esto es importante, es una forma capaz que es fácil hasta recordarlo, porque no terminamos siendo pecadores por lo que hacemos. Somos pecadores, por eso lo hacemos. O sea, ¿qué quiero decir? El adúltero no es adúltero cuando pecó, llegó a la acción de pecar en adulterio. No. Pecó porque, o sea, hizo esa acción de adulterio porque es pecador. La acción termina expresando el deseo del corazón. El deseo del corazón era eso. El que miente, lo mismo. El mentiroso le pasa lo mismo. El mentiroso lleva a la acción de pecar, de mentir. ¿Por qué? Porque su corazón es pecador. Porque nosotros generalmente hacemos al revés. Pasamos a ser pecadores cuando llevamos a la acción. No, la acción es la expresión visible de un deseo del corazón. El corazón ya estaba en ese pecado. Lo que hizo fue manifestarlo de manera visible, a la acción. Entonces, no somos pecadores por lo que hacemos, sino lo que hacemos, lo hacemos porque somos pecadores. Eso es una vida lejos de Dios, fuera de la voluntad de Dios, sin ningún tipo de regeneración, sin la asistencia del Espíritu Santo, sin una relación con Dios, sin haber nacido de nuevo, y aún naciendo de nuevo, sin vivir en dependencia a Cristo. Ahora, los hurtos, las avaricias, miren lo que van nombrando. Las maldades, el engaño. Por ejemplo, la lascivia, la envidia, la maledicencia. Bueno, por ejemplo, es curioso esto, porque es algo de que yo reflexionaba y capaz que les pueda servir la comparación. Quizás seas de esas personas, quizás no lo seas. Pero te va a servir, quizás te encuentres mañana en una situación así. Fíjense esto: malos pensamientos, adulterios, fornicaciones y homicidios. Si yo te pongo que lo pongas en una tabla de pecado mayor o pecado menor, en realidad la vas a hacer conforme a lo que vos crees que es más grave. Y probablemente algunos tengan discrepancia en las posiciones en las que lo coloquen. ¿Por qué? Porque cada uno va a juzgar desde su perspectiva. Jesús no está poniéndolo ni de mayor a menor, ni tampoco le está dando un rango de pecado mayor o menor a esto. Pero nosotros tendemos a hacer esto y quiero compartirlo a ver si ustedes se encuentran en algún momento haciendo esto o lo han vivido. Por ejemplo, escuchamos de un adulterio o escuchamos de una fornicación o de un homicidio y tendemos a condenar a muerte cualquiera de estas acciones, ¿verdad? Escuchamos de hurtos también. Ahora, cuando, por ejemplo, la avaricia que no es tan visible, o por ejemplo, las maldades, porque muchas veces el accionar con maldad no es visible, o el engaño no es visible a primera vista, o por ejemplo la lascivia tampoco es vista, mayormente es en secreto, la envidia tampoco es visible a primera vista, la maledicencia, que ahí esa palabra en realidad viene de blasfemia en griego, que va hacia puntas injurias, que lleva hacia insultos a Dios o al prójimo, o la soberbia, tampoco es muy visible a simple vista, la insensatez. Hacemos una tabla de valores y vamos a poner las más visibles primero y estas que quedan como medio ahí quedan por detrás. Pero Jesús está poniendo todas en la misma lista. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás vos condenás a muerte a un ladrón, o quizás condenás a muerte a un asesino, o condenás a muerte a un fornicario o a un adúltero, pero en realidad vos sos una persona con malos pensamientos. O sos una persona que está insultando todo el tiempo.
O sos una persona con soberbia a la hora de expresarte de otras personas. O sos una persona insensata, o sea, no sincera a la hora de expresar sus necesidades, o su forma de ver, o su forma de creer, o de entender las situaciones que le aquejan o que quiere expresar. Y entonces nosotros podemos muchas veces caer en esto de estamos juzgando constantemente, porque no podemos vivir sin juzgar, pero no estamos juzgando con un justo juicio. Generalmente creemos que hay ciertas cosas que merecen mayor condenación que otras, cuando Jesús las colocas todas en una misma lista y te dice, mira, esto no es el tema de la acción visible, el tema es que sale del mismo lugar que salen todas, del corazón. Entonces, nosotros podemos condenar ciertas cosas, pero hay otras que las hacemos. Terminamos nosotros siendo esos hipócritas, que fingimos una santidad mayor, o un entendimiento mayor de las Escrituras, o una vida más consagrada, o más madura, o poner el argumento, el nombre que vos quieras, pero terminamos invalidando lo que decimos creer con nuestra propia vida cuando hacemos estas otras que no se ven, pero están ahí adentro en el corazón. Y Jesús, a estos hombres que se veían espirituales, que se veían formados, que se veían formales, que se veían llamativos, que se veían respetuosos, que se veían dignos de reconocimiento, les dijo hipócritas. Están fingiendo vivir algo que no son. ¿Qué es? A ver, Jesús lo dijo claramente, ¿qué hombre descendió primero justificado? El que dijo, soy un pecador, o el que se llenó la boca de todo lo que hacía espiritualmente bien para agradar a Dios. Descendió el que reconoció su pecado con sencillez. Soy esto, soy un pecador. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, Dios lo que busca es la sinceridad del corazón. No el querer sostener una vida que es imposible de sostener, porque Dios lo ve. Dios ve el corazón. Dios no está diciendo, yo estoy viendo acciones externas de tu vida y me doy cuenta que estás caminando fuera de la voluntad de Dios. No, Dios ve el corazón. Y tenemos un sinfín de pasajes donde Dios demuestra que lo que Él está interesado es en transformar el corazón. Ahora, un poco más atrás, yo quiero mostrarles ahí, he conocido en Mateo 12, y de Mateo 12 vamos a leer el verso 34. Miren lo que dice ahí, cómo Jesús, eso es lo que yo quiero que vean, y qué necesario es, porque lejos de hablar mal, o sea, Jesús no está faltándoles el respeto, los está colocando en el lugar que son, les está diagnosticando su condición. No le está diciendo, no los está insultando, les está diciendo su condición. Gracias a su sacrificio, que nosotros no tenemos que estar viéndolo a Él parado acá adelante diciéndome sos un hipócrita, sos una generación de víboras, como dice acá que lo vamos a leer. Miren lo que dice, generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Generación de víboras. Una víbora, lengua bífida. ¿Cómo pueden decir que hablan lo bueno siendo malos si tu interior es malo? ¿Cómo puedes hablar lo bueno? Bueno, ahí se está viendo este tipo de maldad. Y más, miren cómo en nuestro exterior manifiesta el deseo interior, ¿no? Hay unos pasajes muy conocidos, yo le voy a leer algunos para ir enriqueciendo esto, ¿no? Proverbios, en el capítulo... o en Proverbios, vamos a decir 18, en el verso 21, 18-21,
Que esto obviamente hay ciertas corrientes que lo toman fuera de contexto y fuera de todo sentido para decir cualquier disparate. Pero esto va dentro del contexto que estamos leyendo y dentro de la cultura hebrea antigua. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. A diferencia de que hoy en día se toma esto sacado de contexto para decir que tenemos el poder de nuestras palabras para traer a la creación lo que no existe y todos esos divagues. Lejos de eso, el hebreo antiguo lo que creía era que lo que hoy muchos entendemos. La forma en la que vos te expreses puede traer sanidad, consolación, alegría, esperanza, ánimo, aliento en las personas. O puede traer destrucción, desánimo, tristeza, apatía en las personas. Por eso es que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No porque tengas la capacidad de traer al mundo cosas que no existen. Lo que puedes hacer es mucho bien al corazón del que te rodea o mucho daño al corazón del que te rodea, porque en tu lengua vas a manifestar lo que hay dentro de tu corazón. El que la ama, a la forma esta de expresar, usar la lengua, comerá de sus frutos. Si vos sos una persona que constantemente alentás, das ánimo, reconoces la buena labor, sos agradecido, sos una persona empática con las demás, sos una persona que alienta, que puede ver en otro la compasión o puede sentir la alegría en el corazón que está ahí, celebra con el que está alegre, vas a comer de ese fruto. Ahora, si vos sos una persona amargada, constantemente negativa, constantemente criticona, constantemente insulta, constantemente señala los errores más que los aciertos, vas a comer del fruto. Vas a comer de ese fruto, porque es lo que vos estás sacando todo el tiempo. Y mirá, piénsenlo de esta forma, porque Jesús habla de que este tipo de personas tienen el corazón contaminado. Yo, pensando como Jesús lo estaba enseñando, porque justo hacía referencia al lavado de las manos, al lavado de jarras, al lavado de lechos, la tradición venía oral haciendo énfasis en eso. Piensen cómo algo puede llegar natural, no estamos hablando ahora bíblico, no estoy hablando de nada, voy a poner una analogía o una ilustración. ¿Cómo algo llega a contaminarse? ¿Cómo algo llega a contaminarse? Se contamina porque, bueno, y a veces, vamos a ver, pensemos en un espacio cerrado, si lo dejás cerrado y no lo ventilás, se contamina. Si tenés ciertas cosas dentro, podemos poner, por ejemplo, algo muy interesante, las garrafas o las cañerías de gas, cuando uno duerme no va a percibir olores, por ejemplo. Si está abierto, puede empezar a contaminar el ambiente, no te vas a enterar y probablemente mueras ahí por falta de oxígeno, por ejemplo. Pero también hay otro tipo de cosas que contaminan. Y algunos quizá luchen más con esto, otros no luchen con esto. Pero lo más importante es lo que pasa acá adentro. Esto lo que vamos a hablar es una manifestación visible de lo que pasa acá adentro. Hay gente que tiene su dormitorio contaminado. Puede tener un vaso en su repisa de 3 meses con un hongo verde y está ahí, ya decora el lugar. Puede tener los paños de papel llenos de mocos secos debajo de la cama y alrededor de la cama durante todo el invierno sin recogerlos porque están ahí. ¿Y cuándo te das cuenta que está todo contaminado? Cuando en un momento mirás y ya no tenés ni cómo pisar y que pisás algo sucio, algo viejo, algo roto. Y convive contigo. Y para mí es normal. Comí un cacho de alfajor y lo dejé ahí, ahora quedó verde. Pero bueno, mañana lo levantaré. O ni me acuerdo que está ahí. Y no tengo ni siquiera la necesidad de moverlo. Y ahí tengo un cuarto contaminado, por ejemplo.
puedo dejar a mi hija que juegue en las paredes o en los muebles porque la capa de polvo es tan gruesa que puedo hacer que haga un dibujo igual, o que junte arenita, igual de tanta mugre que puede llegar a ver. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay una contaminación ahí. Es una contaminación. ¿Y cómo llegó eso? ¿Producto de qué? De empezar a dejar ciertas cosas sin terminar. Esto lo dejo sin terminar, esto me olvidé, esto ya no le estoy prestando atención, esto lo empecé y no lo termino, y lo voy acumulando. Y cuando quiero ver, tengo una cantidad de cosas inconclusas que generaron una contaminación enorme en mí. Ya no tengo ánimo de moverlo tampoco, porque solo miro todo lo que tengo que resolver y me sobrepasa. Bueno, eso que quizá algunos luchan con eso, porque conozco muchos casos, no entre nosotros, sino lamentablemente tengo personas que tengo mucho afecto y luchan con eso. ¿Ah? La ropa. Pienso que cosas que hasta son... Quiero compartirte cosas desagradables dentro del tenor que corresponda para que vos puedas imaginarte el punto que puede llegar a alguien, ¿no? Una vez tuve que explicarle a alguien que las medias no se usaban 2 días seguidos. Menos 4. Menos 5. Y yo soy de esas personas que si tenés mal olor te voy a decir, olés mal. No tengo problema ninguno. Pero te lo voy a decir por tu bien. De hecho, yo tengo gente a mi alrededor que generalmente a veces tengo que decir, olés mal. ¿Pero por qué le digo eso? Porque soy malo. No, porque no tengo aprecio, justamente. Y a mí no me va a molestar. Porque conozco a la persona, conozco con lo que lucha, conozco sus debilidades, lo que sea. Pero quizá en el ambiente en el que está, en el entorno en el que está, eso no debería ni existir. Pero más que en el entorno, dentro de él no debería existir. Entonces es un llamado a que él se mire hacia adentro, no que solamente corrija lo externo que se está manifestando. El hábito tiene que cambiar. Si no cambia el hábito, imposible que eso cambie. Entonces nunca te sientas muy avergonzado si te llevo a decir algo así. Y vos tenés toda la libertad de decírmelo a mí si algún día me llega a pasar. No me va a molestar. Ahora, pensando en estas situaciones, ahora yo quiero que ustedes lo vean al corazón en esta condición. Al corazón. Porque el corazón comienza a ser contaminado. Sí, sabemos que, como decíamos, las cosas externas. Pero el deseo de lascivia o el deseo pecaminoso, fornicario, no sale de las cosas que veo afuera. Está en el ADN pecador del ser humano. Va a desear lo corrupto. No necesita que algo de afuera lo invite a sentir y desear cosas que están mal. Nace del corazón corrupto. Entonces cuando ves a un niño hacer algo malo, ese niño es malo. Y si reconoces su maldad, no le vas a decir, no sos malo. Sí, sos malo. Pero estás en proceso como todos. Yo también tengo actitudes malas. Porque si yo minimizo su condición, va a seguir haciendo maldad. Porque yo se la estoy apañando. Y vos decís, pero qué fuerte decir eso. ¿Y cómo va a darse cuenta que es un pecador necesitado de gracia si cree que es bueno? Tenemos que empezar a decirle, mirá, la forma en la que nosotros vivimos generalmente buscamos hacer lo que está mal. Por eso todo lo que yo te digo no lo querés hacer. Por eso lo que yo te pido no te gusta. Y siempre vas a luchar con eso. Y la única manera que puedas empezar a hacerme caso es creyéndole a Dios que Él te puede ayudar. Y si yo no lo enseño a seguir en dependencia de Dios, va a descarrilarse. Va a buscar lo pecaminoso. Y la maldad en corazón va a acrecentarse. Y después va a tener una cantidad de maldad y vas a decir, lo aprende afuera, no lo aprende en casa. No, lo tiene adentro del corazón. Y no lo estamos podando, no lo estamos trabajando, no le estamos dando herramientas para que limpie su habitación interior. Lo mismo pasa con nosotros. Y Dios nos trae sus herramientas espirituales para que nosotros podamos limpiar la habitación a través de la palabra de Dios. Porque hermanos, miren, acá... volviendo a Marcos, cuando habla de la maledicencia, y habla Mateo, como les decía, en el 12:34, muestra que la boca, la lengua, ¿no? Habla totalmente diferente a lo que sucede dentro. Y el Proverbio 18:21 decía esto, ¿verdad? Sobre los que aman hablar, tienen ese poder de matar o de dar vida. Algo interesante, ¿no?
Si nosotros pensamos en que estas cosas están en el corazón, es prácticamente imposible que podamos vivir vidas que sean agradables a Dios. Porque estas cosas están ahí todo el tiempo. Esas cosas combaten en nosotros y quieren dominarnos. Y si bien nosotros, los que hemos sido alcanzados por Cristo, entendemos un poco más, por ejemplo, yo le voy a leer Ezequiel 36. Se lo voy a leer del 26 al 29. 36. Sí, Ezequiel 36, del 26 al 29. Miren que dice ahí, que es bien interesante, es bien claro, y vamos a poder ver un poquito de esto que sucede. Dice, les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. Pero primero, ¿dónde fue? Al corazón. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Y el 29 dice, y los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no les daré hambre. Hasta ahí. Y bueno, esto obviamente se cumplió en Cristo. A través del sacrificio de Cristo nosotros podemos tener una nueva vida y nuestro corazón cambia. De estar un corazón duro a un corazón de carne. Es decir, un corazón de piedra a un corazón que ahora siente, que entiende, que ve la realidad, que entiende la vida. Pero hay algo interesante porque el profeta decía algo, ¿no? Ezequiel decía que Dios iba a colocar, y lo hizo, espíritu dentro de nosotros. Su espíritu. Entonces ya no solamente tenemos que entender qué es lo que está mal dentro nuestro, sino saber que nuestro corazón fue cambiado, la limpieza dentro nuestra está a cargo del Espíritu de Dios, pero nosotros somos los responsables de esa habitación. Ahora, nuestro Dios está interesado, miren qué ironía, ¿no? No está interesado en las acciones externas, no está interesado en los resultados de un corazón pecaminoso externo, está interesado en ese corazón sucio, desordenado, contaminado, para darle, ¿no?, una transformación que no podía tener. O sea, va a agarrar lo sucio y lo inmundo en donde hay oscuridad para traer luz. De ese corazón hace un corazón nuevo. Él va a lo más oscuro de nosotros para llevar la luz a lo más interior de nosotros. Y hermanos, ahí donde está ahí el escondite más escondite que tengas dentro de tu corazón, Dios lo está mirando. Dios sabe qué suciedad hay ahí, qué es lo que está ahí, que está generando hongo, mal olor. Jesús sabe perfectamente qué está ahí. Y hasta que eso no sea quitado, hasta que las ventanas del corazón no sean abiertas, hasta que el soplo del Espíritu Santo no venga sobre vos, eso va a seguir contaminando tu vida. Y va a seguir condicionando tu forma de vivir, va a condicionar tu entorno, va a condicionar tu familia. ¿Para qué querés tener una familia que cuando seas de 70 años, 80, 90 te recuerde como el amargado, o el criticón, o el enojón, o el que estaba todo el tiempo quejándose, o el bruto? Porque eso está ahí, está en el corazón. Y no fue quitado, no fue transformado. No se le dio la seriedad que merece el tratar dentro nuestro para dejar de ser lo que hace mal no solo a los otros, lo que hace mal a uno que tiene que ser un reflejo de Cristo en esta tierra. Entonces no es como voy a cambiar por el bien de los que me rodean, voy a cambiar por mis hijos, voy a cambiar por mi esposo, voy a cambiar por mi esposa.
cambio porque amo a Jesús y deseo con todo mi ser parecerme a Jesús y usar todo lo que Jesús me dio a disposición para que ya no sea como fui anteriormente y todo lo que supure nuevo dentro de mí sea extirpado por la gracia de Dios. Y obviamente yo quiero que ustedes entiendan que nosotros, con las áreas que no nos hemos permitido tratar, lamentablemente, y esto para que nos pese más y nos nos catapulte al arrepentimiento, hacemos mucho daño. Hacemos mucho daño, condicionamos la vida de los que tenemos alrededor, según cómo nosotros seamos. Según como nosotros seamos, como les decía, vos podés decir, en los casos más extremos, ¿no? Yo jamás te voy a perdonar una mentira, pero yo te tengo que escuchar todo el día maldecir, y te las perdono todo el tiempo. Estás todo el tiempo maldiciendo y te perdono. Ahora, si vos me decís que miento y si llegás a agarrar una, me vas a condenar. O sea, fíjense la hipocresía, ¿no? Cómo fingimos ser un actor que no somos. Porque en ciertas áreas condenamos, pero en otras somos iguales. Y si somos así, estamos generando en el otro tropiezo. Estamos deteniendo lo que quizá Dios está buscando hacer en el otro corazón, porque las partes no resueltas nuestras siguen estorbando la obra dentro nuestro y en nuestro entorno. A veces puede llegar a momentos espiritualmente, como hablábamos la vez pasada, que tenés cansancio, estás cansado o estás abrumado, las cosas de la vida te pueden pasar por arriba. Y son lógicas y son entendibles, claro que sí. Pero lo que sucede dentro del corazón, dentro de uno, en esas situaciones, eso es lo que tenés que pensar, no lo que está pasando alrededor. ¿Qué es lo que te toca hoy? Nada, tengo esta responsabilidad, esta, viene esto otro. ¿Qué te está generando adentro? Mi enojo. Bueno, ahí hay un tema para tratar. ¿Qué te genera? Desazón. Bueno, hay un tema para tratar. ¿Qué te genera? Depresión. Bueno, hay un tema para tratar. ¿Qué te genera? Ira. Bueno, hay un tema para tratar. ¿Qué te genera? Y me dan ganas de escapar y no hacer nada. Me genera dejadez. Bueno, hay un tema para tratar. O sea, quiero decir, tenemos que aprender a examinar el corazón, identificar qué es lo que está deteniendo que Dios se glorifique en nuestra vida y en nuestro entorno, y cambiarlo. Es más, Dios nos da asistencia por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra también, y también nos coloca personas, instrumentos en las manos de Dios, para ayudarnos a poder corregir y moldear nuestra vida a la imagen de Cristo. Pero la contaminación, hermanos, no es que en este tiempo era menos grave que hoy, pero la realidad es que a ver, exteriormente tengo la manía de destratar, o me sale naturalmente insultar cuando me desborda, o me sale naturalmente insultar por gracia, o me sale el tener que mentir a una pregunta rápida que no sé qué responder, o comprometerme en algo que sé que no voy a cumplir, insensatez. Si tengo esas facilidades dentro mío y son visibles en mí exteriormente, es importante que mires cómo está tu interior. Es muy importante que puedas analizar y decir, hey, yo no puedo convivir con esto como si fuese un hábito natural en mí. Porque estoy deteniendo, y más como los hijos de Dios, ¿no? Y como cristianos, y los que pertenecen a una familia cristiana en su núcleo familiar, o los que pertenecen, como los que estamos presentes dentro de una iglesia local incluso. Nuestra no transformación, nuestra no santificación en ciertos aspectos van a generar tropiezos y condicionan. Y no es que vos sos el responsable del pecado ajeno como Adán y Eva. Pero uno puede hacer dos cosas. Porque en la lengua tengo el poder de dar vida o de matar. Yo puedo invertir para que los que me rodean hagan la voluntad de Dios y glorifiquen a Dios con su vida en cualquier aspecto de lo que le toque a vivir y hacer. O yo puedo invertir en que la persona siga hundiéndose más y más y termine dando el golpazo en la puerta y desaparezca porque le di más argumentos de los que ya habían en su corazón pecador para hacerlo. Entonces, no es que la persona se va a justificar y decir, fue la culpa de Eva. Va a decir, no, fue mi culpa, yo tomé la decisión, yo vivo esto. Pero en otra parte, cuando esté delante de Dios, va a decir, sí, yo lo único que hice fue condimentar, echar más nafta al fuego para que termine
quemándose más rápido. Ya se iba a quemar, pero se quemó más rápido. Entonces tenemos que tener atención de cuánto daño podemos estar haciendo. Yo soy una persona que quizás lo llevo siempre al extremo y a mí así me funciona. No te tiene que funcionar a vos. Esto es una forma en la que yo lo vivo, pero yo suelo pensar en nuestros hijos y pensar en cómo nosotros, los que somos padres, fuimos hijos y cómo las cosas en ignorancia y en amor incluso nuestros padres pudieron condicionarnos hasta el día de hoy, aún la crianza de nuestros hijos, lamentablemente en muchos aspectos. Eso a mí me aterra. Me aterra. Estar parado acá hablando con ustedes sin haber... tener que decir este tipo de cosas con liviandad, no. Lo digo sabiendo que esto a mí me urge. A mí me urge. Yo necesito no darme lugar a la contaminación. No quiero vivir contaminado, ni tampoco contaminar a nadie. Menos mi hogar, menos mi iglesia local, ningún círculo en el que me muevo. Pero para eso se necesita un trabajo serio, interno, en uno, y empezar a descifrar qué cosas están adentro que están contaminando tu vida. Tu vida. Hermanos, el que puede hacerlo es el Señor. Yo meditaba, por ejemplo, el apóstol Juan decía, no, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si nosotros pecamos, tenemos para con el Padre a Jesús, nuestro abogado. Entonces, cuando nosotros identificamos que estamos siendo personas que buscan verse bien más que buscan ser más como Cristo, que eso creo que es ahí está el tema. Yo quiero que eso te quede grabado. Tenés que esforzarte a orar para que, y yo te lo digo por mí mismo también, Señor, ayúdanos. Ahora me incluyo yo para que no digan, no, que soberbio, no. Ayúdanos, Señor, a que nuestras neuronas hagan sinapsis y comprendamos la diferencia entre aparentar y ser. Yo no quiero aparentar nada, yo quiero aparentar lo que soy. Si estoy triste, mírame triste. Si vengo enojado, me vas a ver enojado. Si vengo feliz, me vas a ver feliz. Y si me preguntás, ¿estás bien? Y estoy mal, te voy a decir mal. Y si me preguntás, ¿estás feliz? No, estoy hecho pelota. Pero te lo voy a decir, no te voy a mentir. Te voy a decir cómo estoy. Puedo ahorrarme el comentario, puedo armar la respuesta, pero mentirte, no quiero mentir. Porque no es porque mienta, es porque estaría fingiendo algo que no soy. Y eso se me vuelve un hábito y se me vuelve una característica y empiezo a vivir una vida mostrando quién no soy. A mí no me preocupa si me ves en algún lugar público, o si me encontrás acá, o si me encontrás en cualquier otro lado. Y quiero que eso siga siendo en mí algo que pueda cuidar, porque quizá en algún momento me pueda hacer sentir mal y pueda querer mostrar algo que no soy. No quiero eso, ni que esté delante de personas con autoridad, o que esté con personas que no conozco, o personas que vienen porque otros le hablaron de mí. No me interesa, yo no quiero cambiar ni mi postura, ni mi forma de hablar, ni mi forma de expresar, ni mi forma de vestir, ni mi forma de sentir, ni mi forma de disfrutar, ni mi forma de nada para agradar el status quo externo de las demás personas, para que me vea más espiritual, o para que se vea más correcto. Eso es hipocresía. Eso es una persona que vive actuando, fingiendo algo que no es. Y hermanos, la hipocresía es algo que está ahí, es una tentación constante en mostrar. Si no, ustedes miren sus TikTok, miren sus Instagram, miren sus Facebook y van a ver lo hipócritas que son. Porque muestran algo que no son, comparten palabras que no viven, muestran literatura que no leen, firman con autores que no conocen. Son hipócritas. Entonces, es importante que todo eso desaparezca y se vea quiénes somos en Dios. Y eso es lo más maravilloso. Eso es lo más maravilloso. Soy esto, con mis defectos, con mis virtudes, en Cristo. Y si me puedes ver hermoso, es por la sangre de Cristo que me perdona. Porque no me alegro ni me pongo feliz porque puedo ser un torpe o un terco, un testarudo. Porque si no pierdo te lo empato, o si no gano te la empato. No me alegran esas cosas. Pero no voy a mostrarte algo que no soy. Porque eso no le agrada a Cristo. Porque Cristo le llamó hipócritas, generación de víboras. Entonces, hermanos,
límpiense, limpiémonos de toda inmundicia, de toda maldad. Pablo le decía a los filipenses también. Y a los de Éfeso le decía que por el lavamiento del agua, por la palabra eran limpios. La palabra de Dios aplicada en la vida, en tu vida cotidiana, en tu trato con tu familia, en tu trato con tu vecino, en tu trato con los íntimos que podés tener, con la sinceridad que te mostrás, con la sinceridad. Es la mejor manera en la que podemos vivir el cristianismo. Y a medida que vamos aplicando esa palabra constantemente, de a poquito, va desapareciendo la contaminación interna. Lo contaminado del corazón se va desapareciendo. Va dejando de existir. Y ya vamos a poder expresarnos de otra manera, con otra libertad. Vamos a poder decir lo que sentimos. Que es otra de las cosas interesantes, hermanos, que te va a traer mucha libertad si comenzás a trabajar en esto. Y es maravilloso poder trabajar y decir en tiempo real lo que te puede pasar. Si querés, si no querés, si te gusta, si no te gusta. No por el mero hecho de quiero pelear un rato, sino con sinceridad. Y es algo que cuesta, sobre todo a los hombres. Mirá, yo te voy a contar algo que pasa mucho y quizás las esposas de acá lo van a agarrar y si esto me lo guardo, me va a servir. Pero a los esposos también le va a servir, porque esto es algo que ministro mucho. Hay un gran problema que generalmente pasa, sobre todo en las familias, y es que el hombre, a veces, las mujeres piensan que es como un hijo, ¿viste? Que todos le preguntan y están esperando que le den el ok, el visto bueno. Pero ¿sabes qué pasa? En realidad los esposos muchas veces prefieren dejar de ser lo que son para estar en sana sujeción a Cristo, ¿no? Pero están sujetos también a su esposa y a su familia. Y si no está el visto bueno en su casa, no se mueven. Y cuando comentan algo es porque están esperando el visto bueno, el empujón para salir descansados de que Dios le está dando el visto bueno en todo su contexto. No solo en lo que sienten dentro, sino que la persona que está al lado, que es la persona primera que ve, que tiene el manual para decir, sí, reúne requisitos para servir, reúne requisitos para hacer, vaya, mijo, vaya a vivir lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, muchas veces cuando eso no está, la persona se queda quieta. No funciona, parece que no arranca. Entonces la otra parte dice, yo no soy la madre, tiene que tomar decisiones, tiene que ser hombre. Sí, las quiere tomar, pero tiene que estar tu visto bueno para tomarlas. Tiene que estar tu aliento, tiene que estar tu ímpetu. Si vos sabés lo que necesita, tenés que procurar lo que él necesita, no lo que vos querés. Se lo voy a poner con una ilustración fácil y sencilla. Si a tu esposo le encantaría irse un día a sentarse a la playa a mirar bajar el sol, para mí es un embole, pero si capaz que a tu esposo le gusta eso, y quiere irse a la playa, y vos sabés que viene un día de festejo, no le regales un boxer. Porque si vos ya sabés que es lo que le gusta es eso, pero si a vos no te gusta porque el sol te da en la cara y te molesta, no le regales un boxer, regalale te libraste de mí hoy, andá a disfrutar. ¿En serio me lo decís? Sí, andá, vaya, disfrute. Porque estás invirtiendo en su vida espiritual. Te lo puse así el ejemplo porque me toca a mí como hombre compartirlo porque es algo que ministro mucho, pero el otro lado es lo mismo, ¿eh? Tenés que invertir en la vida espiritual de tu esposa. Sabés que tiene necesidades, que tiene crisis, que tiene momentos cíclicos, naturalmente, y tenés que conocer más o menos cómo va la cosa, más cuando pasan los años, y tenés que invertir en eso. Tiempo, dinero, detalles, atención, un buen oído. Y muchas veces te toca, ¿no? A mí por lo menos me toca que escucho a tantas personas, es decir, yo hago todo esto porque espero que haga lo mismo conmigo y no se da cuenta. Entonces la persona entra en una contaminación interna, porque claro, él quiere limpiarse dentro, pero está pidiendo ayuda. Es la forma que le sale pedir ayuda. No te va a decir, mirá, me pasa esto, o menos, quizá en algún momento extremo. Estoy totalmente contaminado, para no decir estoy podrido. Y no es tu culpa. Es mi culpa por no expresarme en el momento correcto. Es mi culpa por no decirte las cosas que me pasan y lo que no estoy de acuerdo. Es mi culpa porque tengo miedo de preguntar, tengo miedo de decir, tengo miedo de pedir, tengo miedo para no lastimar. Y el 99% de los que están acá se sienten identificados con eso. Porque necesitamos un buen diálogo, identificar lo que pasa adentro, expresarse. Y la única manera que la tenemos, que puede suceder eso, es cuando primero pasamos a la presencia de Dios. Si no estamos en Cristo, es muy complicado. Si no estás lleno de Dios, es muy difícil decir lo que no te gusta, lo que te pasa, lo que sentís, las cosas que necesitas sacar de adentro, que te están matando.
Porque yo celebro en las personas y en las familias donde los hijos o los padres o las esposas dentro de su núcleo matrimonial o en esas áreas, cada uno puede expresar los momentos de dificultad con sinceridad. Es decir, soy tentado en esto, o estoy enojado por esto otro, o estoy triste por esto otro, o me gustaría tal cosa. Porque todos los que están alrededor en primera instancia cooperan para la edificación mutua. Y eso es puesto por Dios. Entonces tampoco somos más humildes y más amorosos y amamos mejor si nos quedamos callados. De hecho, estamos frenando la obra de Cristo en uno y en el otro, contaminando todo el... Es un espiral descendente. Entonces, hermanos, no se armen de tradiciones para justificar la contaminación interna. No tiene sentido querer mostrarnos algo que no somos. No sirve para nada. El que te conoce un poco más va a decir, ¿para qué haces eso si no sos así? No cambies la voz acá si te paras acá adelante, ni tenés que mañana servir en otra área, ni te vistas diferente, ni vayas a hacer algo que no sos generalmente. Sé lo que sos, ubicate en el lugar en el que estás, identificá esas áreas que quieran mostrarse hipócritas y estirpalas por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, en la sujeción a Cristo y en la adoración a Dios. Amén. Jesús vino a meterse a esas partes más profundas y las va a arrancar, ¿eh? Yo ya te lo aviso porque es así, no va a quedar ahí eso. No va a quedar ahí. Él vino a limpiarte, vino a purificarte, vino a limpiar, a ordenar lo desordenado. Entonces no fue que se sacrificó en vano, no. Pagó por todo el desorden que había dentro nuestro, que lo generamos nosotros. Gloria a Dios por nuestro Señor.